y para todos, para el profesor Javier Becerril, compañeros y profesores de la Maestría en Desarrollo Local Sostenible. El día de hoy nos presentamos el grupo 14, conformado por María Abigail Camargo Becerra, Sara Manuela Jaramillo Hernández, quien les habla, y Juan Pablo Rivillas Gómez, para presentarles el trabajo final del módulo 6, Política, Estado y Democracia. El día de hoy queremos presentarles una propuesta de política pública para la declaratoria y reglamentación de atractivos turísticos del Oriente Antioqueño. El Oriente Antioqueño es un territorio que ofrece una gran cantidad de bienes y servicios y que ha surtido un proceso de desarrollo en los últimos 15 años, asociado principalmente a infraestructuras de interés nacional e internacional, como el Aeropuerto José María Córdoba, el Túnel de Oriente y demás infraestructuras de conectividad vial a nivel departamental y local. Es un territorio que hoy ofrece una riqueza ambiental, paisajística y cultural que definitivamente hace que sea un destino emergente para las actividades turísticas de importancia en la región. De cierta forma, que haya un crecimiento en la demanda de estos sitios que se tienen en el oriente antioqueño para el disfrute y el goce del ejercicio de la actividad turística, ha hecho que estos territorios presenten una gran presión sobre los ecosistemas y sobre los demás bienes de interés cultural y patrimonial. Y hoy los municipios carecen principalmente de herramientas técnico-jurídicas para regular ese uso y conservación de estos destinos en los territorios, lo que genera dificultades en la sostenibilidad a largo plazo de esos lugares turísticos que hoy debemos proteger y conservar. Esa creciente presión, perdón, sobre los recursos naturales viene aunada a esa falta de la regulación técnico-jurídica de esos atractivos turísticos, de esos impactos en la generación principalmente del aprovechamiento de los recursos naturales, de la gestión de los residuos sólidos, de la sobrecarga de la recepción de turistas en principales destinos. Un ejemplo de ellos tenemos el conocido municipio de Guatapé en nuestro territorio, el cual triplica su población los fines de semana con la población flotante y donde la dificultad en el saneamiento básico, en el abastecimiento hídrico y en la gestión de residuos ha sido notable. Es una de las situaciones que se replican en diferentes sitios de nuestro territorio. Es por ello que a través de la política pública que proponemos en este espacio, buscamos generar una reglamentación para que a nivel territorial los municipios y la Asamblea Departamental ofrezcan alternativas técnico-jurídicas para la reglamentación oficial de estos sitios como atractivos turísticos, siendo, digamos, dicho término ya teniendo una connotación jurídica importante y para que se generen herramientas para su gestión y desarrollo. Los antecedentes que tiene esta iniciativa datan desde la Constitución Política de Colombia en 1991, donde es deber del Estado proteger y conservar la biodiversidad y la integridad del medio ambiente. Digamos que una vez se han generado diferente expedición de normas a nivel nacional, llegamos al año del 2020, en la cual se genera la expedición y modificación a la Ley General de Turismo. La Ley General de Turismo es una herramienta muy importante para este proyecto de política pública, puesto que allí el principal foco es en el fomento de la sostenibilidad en la ejecución de las actividades turísticas en el país y pone en visibilidad unos términos muy importantes para su gestión, tal como la capacidad de carga, entendiendo la capacidad de carga como el número de turistas que permite un denominado destino en una unidad de tiempo y donde genera ya distinción frente a los tipos de actividad turística que se pueden generar en el país. Esta ley es la primera herramienta jurídica que nos llama a una identificación oficial de esos atractivos turísticos, denominándolos de forma oficial, y que hoy en día el territorio del Oriente Antioqueño no cuenta con dichas declaratorias que le permitan a las zonas ambientales naturales y de patrimonio generar una adecuada gestión sobre sus destinos turísticos principales.
Para ello, entonces, la metodología propuesta para la declaratoria de política pública orientada a esta gestión estratégica de los atractivos turísticos parte primero de una identificación de esos sitios que hoy en el oriente antioqueño son objeto de declararse como atractivo. Posteriormente, se debe generar un lineamiento y consultas previas frente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, puesto que la Ley de Turismo lleva esa etapa previa de consulta. Se debe realizar un diseño de una reglamentación oficial para que los entes territoriales y la Asamblea Departamental inicie todo ese proceso de declaratoria y para generar tanto medidas de manejo de forma oficial como una reglamentación específica de capacidad de carga, pudiendo definir adicionalmente estrategias accesorias a esa capacidad de carga, como la instalación de puntos de control para restringir a ese número definido el número de personas que puedan acceder a estos destinos y que esto sea una información que esté en el conocimiento público. Es decir, que las personas que deseen visitar los destinos conozcan que hay unas restricciones en la intensidad de uso y en las restricciones de visita. Entonces, toda esta estrategia comunicacional ya es la que viene y nos conecta con esos mecanismos de participación comunitaria, puesto que es importante reconocer que esos destinos se localizan en nuestras zonas rurales principalmente y son las comunidades rurales quienes tienen mayor control frente a las restricciones que se plantean desde la política pública. Son ellos quienes verifican que el número de personas se cumpla, que la gestión de los residuos se realice de manera adecuada, que se genere un aprovechamiento adecuado de esas zonas naturales y antrópicas, pues también. Y toda esta estrategia metodológica tiene que ir acompañada de ciertos procesos de intercambio de conocimientos con los principales actores de la región. Quiere decir que la construcción de la política pública y tal como se nos ha instruido en clase por parte del profesor Javier, es que debe hacerse en conjunto con la comunidad, puesto que allí estamos resolviendo un problema en común de lo que son nuestros territorios rurales y principalmente los que están asentados en las zonas de influencia de nuestros lugares estratégicos. Queremos traerles entonces algunas experiencias de éxito que ya se vienen replicando precisamente en esta parte de protección de los ecosistemas, orientado obviamente a la vocación turística. Para las personas que nos ven desde otros países, ustedes yo creo que pueden tener incluso cierto conocimiento de algunos atractivos naturales de Colombia. Acá les estamos mostrando tres. El cañón del río Melcocho, que justamente está ubicado acá en el oriente antioqueño, en el municipio de El Carmen de Viboral, pero que conecta también con municipios como Cocorná y San Francisco. Se volvió un atractivo muy interesante toda vez que es un río de color verde turquesa, donde el atractivo de los cañones, la biodiversidad que hay asentada en el lugar, luego de pandemia se popularizó tanto que la gente quería ir de manera masiva y fue la propia comunidad quienes empezaron a instalar algunas acciones también con el acompañamiento de la Autoridad Ambiental Cornare para un tema de punto de control. Aquí se aplicó una experiencia muy exitosa incluso desde el involucramiento comunitario para lograr la protección de una zona que es muy amplia y que sus habitantes dijeron, listo, sabemos que necesitamos también de los turistas, pero no queremos un turismo invasivo que incluso vaya a destruir el atractivo. Este es uno de los ejemplos donde en un tema funcional de una política pública se puede implementar y puede dar muy buenos resultados incluso para la protección del propio entorno y ecosistema en convivencia pues con las actividades antrópicas. Tenemos estos otros dos casos que son muy exitosos también y que se hacen a través de la gestión de Parques Nacionales de Colombia, una institución que ha venido precisamente orientada a la conservación, restauración, control y gestión como tal de estos parques. El primero es el Parque Natural La Macarena. Los invito para que vean videos en YouTube. Ahí es una experiencia muy bonita donde se pueden ver un río que es, literal se pinta de los 7 colores. En el sector es conocido como Caño Cristal. Caño Cristales, donde sus aguas poseen una diversidad de algas
que dan estas coloraciones. Es tipo expedición e incluso pues hay unas regulaciones muy específicas donde la gente no puede ingresar como tal al agua, precisamente para no afectar el ecosistema, pero sí un tema de avistamiento y de conciencia sobre eso. Y el Parque Tayrona es un parque nacional que queda ubicado en el departamento de Magdalena, que hace parte pues de la jurisdicción de Santa Marta y que sus playas, la verdad, son de las más bonitas con las que cuenta Colombia. Son playas aún muy conservadas, como pueden ver en la fotografía, de agua turquesa, azul marina, y se hacen pues un atractivo también en convivencia con comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta que habitan allí el lugar. Eh, todos estos lugares ya están empezando precisamente a tener unas restricciones o unas condiciones para poder disfrutarlo. Y buena parte se ha dado también justamente con el involucramiento comunitario que se viene dando. Por ello es que nos queremos proponer que en el Oriente Antioqueño, viendo su biodiversidad, sus grandes atractivos turísticos naturales principalmente, pues es propicio aplicar para una sostenibilidad en el tiempo este tipo de políticas públicas. Una política que ayude a cobijar con unos lineamientos de manera general para todo el territorio del Oriente Antioqueño y que esto promueva una sinergia también en cada uno de los municipios y que se vaya a la parte de gobernanza. Entonces, queremos que esta política se pueda definir los lineamientos normativos y las estrategias de la gestión y la regulación para poder que estos sitios turísticos se puedan ser aprovechados, pero que se garantice su sostenibilidad. Dentro de cómo lograrlo con objetivos específicos que apunten a esta gran meta, pues lo primero es que nosotros en el proyecto Alianza Oriente Sostenible, yo soy el comunicador de este proyecto, hicimos una evaluación y una actualización del Plan Subregional de Turismo Sostenible al 2040. Allí precisamente varios de estos objetivos quedaron planteados como oportunidades que tiene la región para trabajar. Justamente este primero, que es la identificación de los sitios turísticos del Oriente Antioqueño, es necesario que se haga. Evidenciamos en territorio que hay la mayoría de los sitios turísticos surgen precisamente por esa promoción que empieza a realizar los propios visitantes, los propios turistas, pero que a veces los territorios no lo consideraban tan como parte de su inventario de atractivos y toca hacer como estrategias de reacción para poder controlar el flujo del turismo. Entonces, por eso es importante que los municipios se adelanten a esto y que puedan identificar en un inventario debidamente seleccionado los sitios turísticos de interés. Adicional a eso, es importante que los municipios gocen con una claridad sobre las herramientas jurídicas que se tienen para poder hacer la debida gestión en lo que es desde la parte administrativa, como reglamentación, todas las relacionadas con el manejo integral de residuos sólidos, la parte de definición de las capacidades de carga, también políticas orientadas a la promoción. Es importante también que las alcaldías definan un procedimiento para la identificación y la reglamentación de los atractivos cuando son operados por diferentes instituciones que puedan tener injerencia. También diseñar una estrategia precisamente de promoción y de qué manera vender el destino, pero también con unos lineamientos o unas instrucciones de este es el turismo que queremos. Esta es la forma como queremos que usted, turista, venga y lo disfrute, pero también que lo conserve. Es importante también que se establezcan lineamientos para la gestión, protección, uso y control de los atractivos que vayan a permitir la sostenibilidad. Entonces acá se empiezan a integrar los diferentes planes estratégicos que haya desde la institucionalidad, no solamente desde la alcaldía, sino también de gremios y otras asociaciones que se puedan pues implementar para generar pues como un ambiente de control en el lugar.
Fundamental, y Sara lo mencionó, todas estas políticas tienen que ir de por medio con el involucramiento de la comunidad, con procesos de participación comunitaria, pues son los habitantes en el lugar quienes pueden conocer cosas muy específicas del territorio porque lo viven día a día, fauna que la habita, condiciones de las vías, posibles crecientes que se puedan dar o riesgos que hayan en el lugar. Toda esta información es súper valiosa para que la propia comunidad incluso sea gestora de su propio desarrollo. Al igual, se deben articular los potenciales atractivos turísticos a una estrategia que justamente nosotros como grupo le queremos apuntar, y es la parte de la marca Región Oriente Antioqueño. Si no tenemos solamente, si los municipios no tienen identificado o no tienen listo este inventario, vamos a seguir promocionando los mismos destinos. Y si bien uno sabe que cuando uno habla de marca territorial, pues se pega, por así decirlo, o es más consecuente cuando a uno le nombran un lugar, identificarlo con cierta figura o con cierto paisaje. Sin embargo, sabemos también que hay muchos motivos por los cuales viajar a los diferentes municipios, y este inventario es más que necesario para poder que la marca región genere procesos de gobernanza, de promoción y de difusión territorial. Por tanto, entonces, hemos visto que hay algunos elementos estructurantes que dentro del alcance, pues lo primero que todo lo queremos orientar a la formulación de lineamientos normativos y estrategias de gestión integral que le permitan precisamente esas herramientas a los municipios para poder hacer su propia gestión, y que se enfoque más que todo en la parte de uso, conservación y generar un turismo sostenible. El Oriente Antioqueño aún tiene zonas verdes naturales de fácil acceso, pero que requieren también ser normatizadas. Y desde un enfoque, pues queremos hacer un enfoque basado en resultados, ir generar espacios de concertación regional, pero también por las diferentes zonas, donde se puedan ir midiendo las estrategias implementadas, donde en un consenso regional se pueda abordar algunos aspectos a tener en cuenta de manera genérica, pero también ir visibilizando cuáles son esas acciones de control y cuáles son los impactos que están teniendo en estos territorios. Bueno, de acuerdo con el contexto que nos han brindado Sara y Juan Pablo, identificamos algunos actores que son muy importantes dentro de todo el proceso, tanto de diseño como de implementación de la política pública. En este caso los clasificamos en público y privado, y también clasificamos su influencia de acuerdo a su rol a la hora de definir estos lineamientos y también de aplicarlos en el territorio. Entonces, en influencia muy alta tenemos a la alcaldía municipal, a la asamblea departamental y también al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quienes son los principales actores involucrados en ese proceso de reglamentación de los sitios turísticos y la declaración de atractivos para hacer como esa gestión en los territorios. También es importante tener en cuenta acá que cuando hablamos de sitios turísticos no solo nos referimos a atractivos naturales, sino también a atractivos culturales o sitios históricos que puedan ser relevantes dentro de los municipios y que representan la identidad. Por eso también dentro de los actores involucrados incluimos al Instituto de Cultura, a las Secretarías de Cultura de los municipios. También tenemos a las comunidades asentadas en la zona del atractivo, porque son ellos quienes tienen como ese contexto, como lo decía Juan Pablo anteriormente, de cuáles son también esos conflictos que hay en la zona y cuáles son las principales problemáticas que se deben como enfrentar o reglamentar, cuáles son esas principales dificultades que tiene la comunidad alrededor del turismo que se está generando en la zona. Y acá en la tabla podemos identificar otros actores como los emprendedores, los empresarios locales, todo lo que tiene que ver con el gremio turístico, el gremio transportador, los medios de comunicación y demás, que tienen una relevancia dentro de toda la política pública y que al estar articulados se pueden realizar acciones que puedan tener un gran impacto dentro del territorio y dentro del sector turístico.
En cuanto a la matriz de marco lógico, tenemos que el fin último de esta política pública es contribuir al turismo sostenible en el oriente antioqueño mediante la regulación y gestión adecuada de sus atractivos turísticos. Entonces, dentro de los principales indicadores alrededor de este fin es la disminución de esos impactos negativos que se han generado en el oriente antioqueño en los destinos turísticos, como lo mencionaban anteriormente Sara y Juan Pablo. El propósito tiene que ver con el objetivo principal de la política pública, que lo mencionó anteriormente Juan Pablo, y alrededor de eso también están unos indicadores, que es la adopción de esta política pública, al menos en 16 municipios del oriente antioqueño, entendiendo que no es posible pues que de pronto todos la adopten de acuerdo pues como a la disponibilidad de recursos y también a la asistencia técnica, pero que sí al menos 16 municipios del oriente antioqueño puedan reglamentar sus atractivos turísticos. Vamos para la siguiente. En los componentes tienen que ver todo con lo que mencionaba anteriormente Juan Pablo de los objetivos específicos de la política pública, y alineado a esto tenemos algunas actividades. Entonces, con respecto al objetivo específico 1, tenemos la recolección de información y cartografía de los atractivos turísticos. Acá es muy importante no solo tenerlos identificados en una base de datos, sino también tenerlos referenciados y tener un catálogo que podamos visibilizar de manera interactiva y que se pueda articular en diferentes plataformas comunicativas. También tenemos un tema de entrevistas con actores locales, por lo que mencionaba anteriormente, que son los actores quienes conocen las principales dificultades que se tienen en el territorio. Con respecto al objetivo número 2, tenemos mesas de trabajo para la elaboración normativa, que lo mencionaba también Juan Pablo anteriormente, que es importante la participación de los diversos actores del territorio en esa construcción de los lineamientos de reglamentación de los atractivos turísticos, y también los talleres participativos para la construcción de estos lineamientos. Con respecto al plan de comunicaciones, se tiene el diseño de plan de comunicaciones como tal y la producción de diferentes piezas comunicativas, piezas gráficas, producción audiovisual que nos permita visibilizar en el territorio como toda esta experiencia de reglamentación. Y en cuanto al mecanismo de participación, tenemos como tal el diseño del mecanismo de participación y la implementación de este, es decir, la conformación de los espacios en los diferentes municipios para socializar la política pública. También tenemos la capacitación a actores comunitarios, porque es muy importante que la comunidad local, quien es la que está en el territorio, tenga conocimiento de por qué es la importancia de reglamentar los atractivos turísticos y cuáles serían como los impactos en el territorio. Y finalmente, con el objetivo número 6, la identificación de esos atractivos turísticos que queremos visibilizar a través de la marca región, y la inclusión de estos atractivos en las plataformas que tengamos disponibles para posicionar la marca región, y que esto sea pues socializado para generar un turismo sostenible en el oriente antioqueño. Como pueden ver, entonces, esta política pública está apuntando a varios fines. Nosotros queremos que esta política sea viable. Vemos que hay recursos jurídicos importantes que los territorios pueden estar aplicando. Fuera de eso, hay instituciones que ya la han venido trabajando, no solamente aquí en Antioquia, sino también en otras zonas del país. Entonces, el intercambio de conocimientos y cooperación se puede dar. Y además de eso, es importante saber que se pueden hacer incluso aprovechar los hermanamientos que se tienen de los diferentes municipios para hacer ese intercambio de conocimientos con otras ciudades que posiblemente tengan desarrollado este tipo de estrategias. De igual manera, pues la idea es que la política pública la vean necesaria los diferentes municipios y que se puedan adoptar en los planes de desarrollo. Es un objetivo que sabemos que es ambicioso, pero tenemos que empezar a hacer pedagogía precisamente sobre el uso y control que se debe hacer sobre los atractivos para que el turismo no se convierta con un enfoque devorador, sino que sea un turismo más consciente con el entorno y precisamente con la conservación y preservación de ciertos espacios. Adicional a eso, pues es necesario que los locales
no solamente las comunidades, sino también personas y profesionales relacionados con el territorio donde se tenga el atractivo turístico y obviamente con los funcionarios de las administraciones que tengan a cargo esta gestión, pues que tengan conocimiento en los temas normativos, pero también los programas que se están diseñando para hacer protección de estos espacios. Y que se involucre también entonces a las comunidades y a los diferentes prestadores de los servicios turísticos que en buena parte hacen también la promoción de los lugares. Y la idea es que estas políticas públicas que se empiecen a implementar o desarrollar en los municipios, que puedan abordar insumos muy valiosos a la gestión departamental que se hace desde la gobernación de Antioquia y en este caso pues también, ¿por qué no?, a llegar a una aprobación de una política pública departamental donde se pueda pues hacer como un enfoque o un control directo de los atractivos. Esto a su vez apunta al ecosistema turístico que se puede gestionar desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y va a redundar definitivamente en fines de promoción territorial, no solamente del oriente antioqueño, sino también del departamento y el país. Les agradecemos entonces por visualizar esta presentación. Queremos pues que esto se convierta en insumo también para los diferentes alcaldes que puedan tomar de allí estrategias que las vean pertinentes. Sabemos que hay espacios aquí en el oriente que ya han venido presentando problemáticas precisamente por la aglomeración o porque no estaban preparados para la gestión del turismo y a su vez también sitios muy puntuales, por ejemplo, por citar uno solamente, el páramo de Sonsón, es uno de los pocos ecosistemas de páramo que tenemos en el oriente antioqueño y de hecho requiere en este momento un trabajo y una articulación precisamente desde el municipio de Sonsón, la autoridad ambiental, sus comunidades, solamente por citar un tema para evidenciar que esta propuesta de política pública puede tener una gran aplicación y conocimiento pues de validación por parte de las alcaldías y los actores involucrados. Les agradecemos a todos por visualizar entonces esta presentación. Muchas gracias. Nos despedimos entonces María Abigail Camargo, Sara Manuela Jaramillo y quienes habla Juan Pablo Revillas. Muchas gracias.